algún momento de nuestras vidas, seguramente hemos tenido algún tipo de duda o cuestionamiento respecto a un resultado real en nuestra vida, un resultado palpable, un resultado tangible acerca de poner nuestra confianza en el Señor. Si en algún momento nosotros hemos atravesado por esos tiempos, y que sin duda creo que todos en algún momento en nuestro corazón y guiados por distintos tipos de anhelos y tal vez situaciones no correctas en nuestro corazón, llegamos a tener dudas respecto a qué tanto puede funcionar realmente en la vida práctica el poner nuestra confianza en Dios. Bueno, este salmo nos ayuda y nos impulsa también a afirmar nuestra certeza respecto a que es totalmente bueno y a que es totalmente válido y además útil el poner nuestra confianza en el Señor. Porque el Salmo número 21 nos muestra 8 resultados en la vida de David después de que él puso su confianza en Dios. Es como consecuencias. Al poner nuestra confianza en Dios, eso desata consecuencias, porque de hecho todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Pero afortunadamente y gracias a Dios, no solamente las cosas malas tienen consecuencias, sino también las cosas buenas tienen consecuencias buenas. Así que este salmo nos enseña 8 consecuencias buenas, 8 resultados buenos, prácticos, tangibles, de poner nuestra confianza en el Señor. De inicio, para poder estudiar el Salmo número 21, tenemos que poner nuestros ojos en el Salmo número 20, porque tienen una estrecha relación entre ambos. De hecho, es como si fuera parte 1 y parte 2. En el Salmo 20, que estudiamos la semana pasada, vimos cómo David hace una oración, cómo el pueblo hace una oración por David para buscar la victoria y para que Dios lo protegiera a él, y como consecuencia, en lo que nosotros vimos, que la vida del pueblo está ligada a la vida del rey, por lo tanto, la victoria del rey representaba una victoria para el pueblo. Entonces, primero el pueblo ora por David para que él pueda tener ciertas características de confiar en Dios que le permita obtener la victoria, y luego David mismo con sus propias palabras expresa su confianza en el Señor. Mientras unos confían en carros y otros en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Y el Salmo 20 termina con una expresión de alabanza y adoración. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y allí termina el Salmo 20. Es decir, que no vemos el resultado inmediato, práctico, de esa oración y de este salmo en la vida de David como rey. Él salió a la guerra y el Salmo 20 no nos dice el resultado de qué fue lo que pasó. No podemos ver si funcionó la oración que él hizo, que hizo el pueblo, si su fe o su confianza en el Señor realmente funcionó, pero tenemos el Salmo número 21. Entonces, entre el Salmo 20 y el Salmo 21 se lleva a cabo esa guerra que el Salmo 20 nos habla. El Salmo 21 no es otra cosa más que un cántico posterior a esa guerra. Y de lo que nos habla el Salmo 21 es, y podemos suponerlo con mucha exactitud por las palabras que usa David aquí en el Salmo 21, que él obtuvo la victoria. Es decir, vemos que la oración y poner la confianza en Dios verdaderamente funcionó. No nos describe cómo es que se llevó a cabo la victoria, pero lo que sabemos es que David triunfó y el pueblo triunfó con él. En el Salmo 21, de forma un tanto descriptiva, David va haciendo un recuento acerca de 8 beneficios que él pudo ver en su vida después de haber puesto su confianza en Dios. Ahora es importante entender de inicio que son 8 consecuencias y es obvio entender que para que haya una consecuencia debe de haber una acción previa. No puede haber consecuencias sin acción. Las consecuencias son el resultado de nuestra acción, y en este caso la acción de David fue confiar en Dios. Así que si nosotros queremos tener esos 8 mismos resultados en nuestra vida, debemos de tomar o hacer o ejecutar la misma acción que hizo David, que fue poner su confianza en el Señor. 8 resultados prácticos entonces en la vida del rey que él nos enseña como resultado de haber confiado en Dios. Número 1, el rey que confía en Dios obtiene lo que pide. El rey que confía en Dios obtiene
lo que pide. Y yo quisiera que a lo largo de toda la enseñanza tuvieras en tu mente la cláusula acerca que todo esto se deriva de una acción previa de haber confiado en Dios. Por lo tanto, el rey que confía en Dios obtiene lo que pide. El que no confía en Dios, ¿qué obtendrá? Nada. El rey que confía en Dios obtiene lo que pide. Versículo 1 y versículo 2. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Escucha el verso 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Ahora, lo que nos muestra estos dos primeros pasajes son específicamente dos cosas. La primera de ellas es que vemos a un David contento, a un David feliz, un rey alegre y un rey lleno de gozo, es lo que nos dice el versículo número 1. Sin embargo, también nos muestra la razón de esa felicidad del rey y aún más el origen de esa felicidad. Y es que dice que el rey se alegra en tu poder. No dice el rey se alegra en su poder, en un poder propio, sino que la alegría y el gozo en David provenían y tenían como origen el poder de Dios. Y eso tiene implicaciones también para nosotros, desde luego. David había visto la respuesta de Dios en medio de la guerra que acababa de suceder. Él y el pueblo habían orado para que Dios les preservara la vida y les diera la victoria, y ahora ellos estaban vivos y habían triunfado. Entonces, el rey y por consiguiente el pueblo están felices, están gozosos, pero no tanto en la victoria, sino más bien en que Dios preservó sus vidas y en que Dios respondió sus oraciones y sus peticiones. Durante esa guerra se manifestó el poder de Dios y ellos pudieron verlo en la preservación de sus propias vidas. Ese es el resultado práctico de haber confiado en Dios. Vivieron. Al mismo tiempo, David también nos muestra que el origen de la verdadera felicidad no se encuentra en la obtención de nuestros logros, sino que más bien se encuentra en la dependencia de Dios, mediante o expresado mediante la confianza en Él, que no hace otra cosa que sujetar y alinear todos nuestros anhelos y peticiones a la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo para nosotros. Confiar en Dios significa depender de Dios, que sujeta y alinea nuestras peticiones y nuestros anhelos a su voluntad. Y eso fue lo que sucedió en medio de la guerra. Después de esto viene una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos alinear nuestros deseos y nuestros anhelos en una dirección en la cual por nuestros propios méritos no podemos fijar nuestra atención? Nosotros no podemos fijar nuestra atención por nuestros propios méritos en la voluntad de Dios. Por sí solos nadie puede fijar su atención en la voluntad de Dios, sino que necesitamos el poder del Señor, que es lo que alinea nuestros corazones. No podemos hacerlo solos, necesitamos ver en acción el poder de Dios que transforme nuestros corazones y que tome nuestros anhelos y peticiones y las lleve hacia su voluntad. En ese sentido, Jesucristo es quien nos ayuda en nuestra incapacidad para poder alinear por el poder de Dios nuestros deseos y peticiones a su voluntad. Si tomamos a Jesús y lo hacemos a un lado de nuestra vida, es totalmente imposible que nosotros podamos alinear esas peticiones y esos deseos a su voluntad. Sino lo único que quedará será un corazón embriagado totalmente de sus propios deseos y de sus propios anhelos, incapaz en todos los aspectos de poder no solamente agradar a Dios, sino seguirlo tan solo. Jesucristo es la clave del poder de Dios que alinea nuestro corazón hacia su voluntad. Vemos también que David nos enseña y nos muestra cómo es que Dios no le negó
ninguno de sus peticiones y le concedió todo el deseo de su corazón. Ahora, recordemos que desde el Salmo 20, que ya estudiamos, vimos que hay una cierta relación tipológica entre Cristo como rey y David como rey. Y vimos cómo en muchas de las ocasiones lo que David fue incapaz de hacer como un rey por su imperfección humana, Cristo lo lleva al cumplimiento pleno por su perfección divina. Por lo tanto, cuando David está hablando, aún en el Salmo número 21, sigue habiendo esa misma relación entre David y Cristo, ambos como reyes, uno imperfecto y uno totalmente perfecto. Así como David guió al pueblo a la victoria, nosotros vemos a Cristo que nos guía a una victoria de un alcance muchísimo mayor que el que David pudo lograr para su pueblo. En ese sentido, recordamos que por el mismo contexto del Salmo 20, la petición, o dedujimos que la petición de David delante de Dios era que obtuviera la victoria y que el pueblo no muriera. Ahora es importante entonces saber si el Salmo 21 nos muestra que no hay ninguna negación en la petición de los labios del rey. ¿Cómo aplicaría eso a Cristo? ¿Qué fue aquello que estaba en el corazón de Cristo que llevó como una petición delante de Dios y que Dios no se la negó? ¿Cuál era el anhelo en el corazón de Cristo como un rey eficaz que nos guía hacia la victoria? Y entonces encontramos una de las más largas oraciones hechas por Jesús en Juan capítulo 17. De hecho, todo el capítulo es una oración hecha por Jesús hacia sus discípulos que los lleva delante de Dios en una serie de peticiones. Pero yo quisiera centrarme y únicamente traer prácticamente la parte final en el versículo 24, porque allí vemos una de las últimas expresiones de la petición y del deseo que había en el corazón de Jesús para su pueblo. Y lo que Jesús dice o pide para su pueblo es: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escucha nuevamente. Padre, aquellos que me has dado, quiero. ¿Cuál era la petición y el deseo, el anhelo del corazón de Jesús? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que puedan ver mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una de las cosas que sabemos es que Cristo tuvo que despojarse de su gloria o de sus privilegios como Dios para humillarse, encarnarse como un hombre y que de esa forma pudiera ofrecer un sacrificio aceptable y un sacrificio perdurable por nuestros pecados. Y nosotros vemos que en medio de esa acción y de ese deseo, la petición de Jesús era que ellos estén conmigo para que puedan ver mi gloria. Es decir, Jesús está diciendo, en este momento no pueden estar conmigo y tampoco pueden ver mi gloria. Porque era necesario que Él fuera a la cruz y sufriera en esa cruz para que entonces el deseo de su corazón pudiera ser cumplido. Pudiera ser totalmente satisfecho por Dios en la persona de su Hijo. Y entonces nosotros somos el cumplimiento tangible de la petición de Jesús que Dios no le negó, que es que nosotros estemos con Él, que nosotros podamos ver su gloria. De la misma forma que David tenía en su corazón el bienestar del pueblo, Cristo tiene en su corazón el bienestar nuestro y tiene más que ver no con un bienestar terrenal, sino con un bienestar espiritual y eterno. Con un bienestar mucho más perdurable que simplemente un fin de semana agradable o un mes provechoso. Tiene que ver con una eternidad totalmente buena para nosotros. Por el gozo de nuestra salvación, sufrió la cruz. ¿Recuerdas cómo Pablo dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz? Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es ese gozo que estaba delante de él que lo hizo enfrentar la cruz?
No podemos decir que el gozo de Cristo era volver nuevamente al Padre, porque Él ya había estado allí desde un principio y tampoco necesitaba ofrecerse por nosotros para volver a su posición de autoridad. Eso era algo que Él tenía y poseía. Él se despojó voluntariamente de eso y voluntariamente podía volverlo a tomar. Sino que más bien cuando se refiere al gozo puesto delante de Él, tiene que ver con el gozo de ver nuestra salvación ejecutada. De ver que su sacrificio fue aceptado y fue correcto y fue de provecho para el rescate y la salvación de muchos. Entonces en el Salmo 21, verso 1, vemos cómo el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Número 2, el rey que confía en Dios siempre tendrá éxito. Ahora todos repitan éxito. ¿Cómo se siente? Un poco un sentido humanista. Éxito. Mira lo que dice el verso 3 y ahorita lo voy a explicar. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien y corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Porque le has salido al encuentro, es decir, que parte del gozo y parte de la alegría tiene que ver con que Dios salió al encuentro del rey con bendiciones de bien y que además puso en su cabeza una corona de oro fino. Ahora, simbólicamente, cada guerra para un rey era una especie de prueba que hacía evidente la fortaleza de su gobierno. Cada vez que un rey salía a la guerra a enfrentar otro reino y a enfrentar otro rey, él tenía que comprobar que su gobierno era verdaderamente fuerte y que era perdurable además. Tener éxito en esa guerra simbólicamente también representaba una confirmación en su posición como rey. Por eso es que era importante que en cada guerra el rey tenía que salir liderando a su pueblo, porque él tenía que demostrar que su gobierno y su autoridad eran verdaderas. Si él ganaba, entonces era una confirmación a que él merecía ser rey. Si él perdía, desde luego no podía ser rey. Entonces lo que nosotros estamos viendo o leyendo en el Salmo número 3 no es otra cosa que la confirmación sobre el reinado de David. David no necesitaba tener nuevamente una corona sobre su cabeza puesto que él ya era rey, sino que su victoria en la guerra representaba que su posición como rey y su reinado eran totalmente aceptados por Dios. Ahora, si extendemos un poco más el contexto, vemos que no es otro grupo anexo a David el que lo hace rey, sino que el que sale al encuentro de David para hacerlo rey poniendo esa corona de oro fino sobre su cabeza es el Señor mismo. Por lo tanto, quien está confirmando su reinado no es el pueblo mismo, sino es Dios. Eso es muy importante porque la ocasión previa que el pueblo había confirmado el reinado de un personaje, ellos habían elegido mal, habían elegido a Saúl. Entonces, la confirmación del pueblo sobre quién era rey, pues no tenía mucho peso, mucha autoridad. Ellos ya se habían equivocado y habían elegido mal antes. Sin embargo, ahora el que estaba confirmando a David y su reino no era el pueblo, era Dios. David estaba recibiendo una confirmación no de los hombres, sino una confirmación de los cielos, una confirmación directamente del Señor. Cuando él viene de regreso en la guerra, el verso 3 nos dice que Dios sale a su encuentro primero con bendiciones de bien. Es obvio que cuando el rey regresaba de la guerra, el pueblo lo recibía con bendiciones. Lo recibía con una fiesta, con un gran banquete, porque el rey había ido a defenderlos o a ser líder para defender a todo el pueblo de un enemigo que venía en contra de ellos. Pero ahora el que sale a recibir al rey victorioso es el Señor, es Dios mismo, con bendiciones de bien, no con las bendiciones nacidas del corazón de un pueblo, sino con las bendiciones producto del corazón mismo de Dios.
En el libro de los Hechos toma una implicación todavía mayor esta situación, porque al inicio del libro hay un momento en la historia en el cual se nos narra cómo los discípulos acompañaron a Jesús hasta un monte y luego Él ascendió a los cielos. Y en ese momento sucede una imagen muy similar a lo que está pasando ahora con David, en la que David, a su regreso de la guerra, su trono le fue confirmado con gobierno y autoridad. Y cuando nosotros vemos a Cristo ascender a los cielos y abrirse los cielos, de alguna forma el gobierno de Cristo también es confirmado con autoridad, con un trono que lo esperaba a la diestra de Dios. De la misma forma, Cristo, al haber obtenido la victoria en la cruz, Él vuelve a su lugar a confirmar su trono y su reino, recibido por Dios en los cielos, sentado a su diestra. Y mira, esa imagen es tan poderosa que un poco más adelante en la historia vemos a un hombre llamado Esteban. Y Esteban, en un momento que él está predicando a este mismo Jesucristo que había obtenido la victoria, que había salvado a Esteban, que ahora estaba a la diestra de Dios sentado allí como un rey en su trono, Esteban predicando a los judíos, ellos comienzan a enojarse tanto con Esteban porque él estaba haciendo evidente que Cristo era el Mesías y que ellos eran culpables de haber asesinado al Mesías, que comienzan a crujir los dientes en contra de Esteban y comienzan a apedrearlo. Y hay una parte en la narración en la cual se nos dice que Esteban, alzando sus ojos al cielo, vio que los cielos se abrían y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Vio a Cristo en su lugar de autoridad, en su lugar de poder una vez que Cristo ascendió. Y eso fortaleció tanto a Esteban para alcanzar el éxito en su misión en este mundo. Ahora, lo interesante aquí es que el concepto de éxito para Esteban y para la mayoría de los creyentes, y no es que todos, no tienen absolutamente nada que ver con el éxito tal y como el mundo lo define. Porque el mundo define éxito primero en una relación totalmente estrecha con el beneficio producido hacia nosotros mismos. Es decir, no hay éxito si ese éxito no me beneficia. Si no hay beneficio en mi vida, entonces yo no puedo hablar de éxito, porque el mundo relaciona éxito con beneficio. Sin embargo, cuando nosotros vemos la imagen de un hombre tan exitoso como Esteban, fortalecido en la imagen de un Dios que ha sido restablecido en su trono y que ha sido confirmado a la diestra de Dios, el éxito para Esteban fue la muerte. Ningún tipo de beneficio humano o terrenal para él. Sin embargo, él alcanza el éxito y se fortalece en esa imagen que él estaba viendo de Jesucristo entronizado con toda su autoridad después de que Cristo salió a obtener la victoria en una cruz y vuelve. Ahora, para nosotros eso tiene una gran implicación porque el éxito delante de Dios no está determinado por lo que ganamos, sino en lo que nos convertimos cuando hacemos su voluntad. Y eso es fundamental. Porque la mayoría de las veces, y no quiero ser radical diciendo todas las veces, el éxito delante de Dios no tiene que ver con un beneficio personal para nosotros, sino más bien con sacrificio. Y la única forma de poder ser exitosos en el sacrificio es teniendo en nuestra mente y corazón la imagen perfecta de Cristo confirmado en su trono después de haber resucitado. De alguna forma, entonces, la resurrección se vuelve una parte muy importante de nuestro éxito. A veces es muy triste que cuando una persona no tiene una referencia clara en Cristo y en el Cristo entronizado, tal como la tuvo Esteban, esa persona en la búsqueda del éxito distorsiona su identidad y termina siendo algo que después aborrecerá. El éxito en el mundo es alcanzado solamente por aquellos que están dispuestos a sacrificar lo que son y que están dispuestos a no sentir náuseas acerca de aquello en lo cual se transformarán. Sin embargo, el éxito delante de Dios tiene que ver con un sacrificio de muerte a nosotros mismos
que solamente puede ser logrado cuando tenemos en nuestra mente la imagen de un Cristo confirmado en su trono después de haber vencido a la muerte por nosotros en la cruz. Es bueno entonces confiar en este Cristo y en este Dios. Número 3. El rey que confía en el Señor tiene una larga vida. El rey que confía en el Señor tiene una larga vida. Versículo 4 del Salmo 21. Allí David dice, vida te demandó. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Se la dio. Largura de días eternamente y para siempre. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Obviamente, el énfasis del Salmo no está necesariamente en una duración cronológica. Es decir, el Salmo no nos está enseñando que David vivió 800 años o 1000 años o que fue inmortal. El énfasis no está en la cantidad, sino más bien en la calidad de vida. El Salmo no solamente nos está diciendo que David tuvo una larga vida, sino que además tuvo una buena vida. Y no siempre largo y bueno es parte de lo mismo. Hay gente que tiene una larga vida, pero una mala vida. Hay gente que tiene una buena vida, pero una corta vida. Sin embargo, vemos que aquellos que confían en el Señor, este rey que está confiando en Dios, tiene una larga vida, pero además una vida provechosa. Cuando hablamos de buena vida, no solamente hablamos de una vida disfrutable, sino de una vida provechosa para otros. Porque luego vemos en el Nuevo Testamento cómo se nos dice de David que él sirvió a su generación. Es decir, su vida fue de provecho para otros. Vivir bien no tiene que ver con satisfacción. Aprender a vivir tiene que ver con ser de provecho para otros. Y tener una larga vida no es vivir mucho, sino que nosotros seamos de provecho mucho tiempo para otros. Cuando volteamos nuestros ojos y vemos de forma horizontal a otros que están a nuestro lado, a veces lo único que vemos es un esfuerzo en esta vida por sobrevivir. No por vivir provechosamente ni satisfactoriamente, sino únicamente sobrevivir o no morir. La mayoría de las personas vive para no morir. Sobreviven, tratan con esfuerzos similares a los que un hombre hace cuando se está ahogando y simplemente lo único que intenta, él no está pensando en cómo disfrutar la vida, él está pensando en sobrevivir. Y cada abrazada, cada patada que él da en medio del mar, él no está pensando en disfrutarlo, él está pensando en no morir. Y a veces las personas viven como ese náufrago en medio del mar. No están disfrutando, ni su vida está siendo de provecho, sino que todo el esfuerzo que están ejecutando es únicamente para sobrevivir. Esa largura de días del rey repercute, por lo tanto, en una largura de días para su reino. Es obvio que todo reino dirigido por un rey que confía en Dios quisiera que ese rey viviera por siempre y que tuviera largos días. Porque si ese rey vive más, nosotros disfrutaremos más de la dirección de ese rey. Nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, tenemos una ventaja sobre ellos. Y la ventaja sobre ellos tiene que ver directamente con la capacidad de nuestro rey para tener largos días. Aunque David obtuvo la victoria porque confió en Dios y vivió largos años y su vida fue de provecho para otros, llegó el momento en el que ese rey murió. Llegó el momento en el que el reinado de David terminó. Incluso el reinado de David se vuelve un prototipo del reinado de Cristo. Nos muestra cómo el reinado de Cristo prevalecerá por largos días. En una forma metafórica, porque literalmente el reinado de David no permaneció por largos días. De hecho, solamente resistió una generación. En cuanto Salomón ascendió al trono y luego o él cometió errores, el reino se dividió. Entonces no duró largos días. Eso significa que el linaje de este rey tampoco fue tan eficaz. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre el pueblo de Israel, que el rey que está sobre nosotros vivirá por largos días y verá el linaje también por largos días. Según Isaías, capítulo 53, verso 10, allí nos explica, hablando acerca del Mesías, que desde luego encuentra su cumplimiento en Cristo,
Dice que Jehová quiso quebrantarlo. En la voluntad de Dios estuvo que su Hijo se ofreciera en una cruz y sufriera, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿cuál será el resultado? Verá linaje. Esa palabra linaje tiene que ver con nosotros, porque linaje tiene que ver con la preservación de ese reinado, con personas que forman parte de ese reinado. Un reinado está compuesto por personas, no por instituciones. Por lo tanto, Cristo lo que está fundando son personas, linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que el que nuestro Rey se haya sujetado en confianza a ese quebrantamiento que el Padre hizo sobre su vida, y que una vez que lo haya ejecutado y haya padecido y haya ofrecido su vida en expiación por el pecado, y como resultado viva por largos días en el gobierno de su reino, del reino de los cielos, eso nos beneficia a nosotros. Y nos impulsa a confiar más en ese Rey. Porque si nuestro Rey vive por siempre, su reino permanecerá también por siempre. ¿Cómo no confiar en un Dios así? Número 4. El rey que confía en el Señor recibe grandeza. Recibe grandeza. Versículo número 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Pon mucha atención en las palabras y en las conjugaciones que usa el salmista en ese verso 5. Grande es su gloria, hablando de la gloria del rey. Grande es su gloria. Nota que David está hablando en tercera persona. Parece que está hablando de alguien más, pero al mismo tiempo está hablando de él también. Grande es la gloria del rey en tu salvación, dirigiéndose al Señor. Honra y majestad has puesto sobre él. Ahora, en las palabras que aquí el salmista usa, deja claramente establecido que su grandeza no proviene directamente del rey, sino de la salvación que Dios hizo en él. Y que esa majestad y honra no fue algo que el rey mismo persiguió, sino fue algo que Dios puso sobre él. Es decir, que la grandeza no es algo que el rey buscó, fue algo que Dios le dio. ¿Por qué es importante esto? Porque dos cosas. Número 1, la durabilidad de un reino depende totalmente y por supuesto del honor, del renombre y del esplendor de su rey. Eso es obvio. Un rey con honor, un rey con renombre, un rey con esplendor tendrá un reino más duradero. Número 2. El hecho de que este rey haya recibido honra y majestad sobre él no necesariamente convierte la honra, la gloria y el renombre en algo por sí mismo pecaminoso. Y quiero explicar lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos hablar acerca de grandeza, que tiene que ver con honra, con majestad o con la gloria de un personaje, automáticamente lo descartamos como atributos pecaminosos, como algo que de inicio ya está mal. Ya está mal para nosotros tener honra, ya está mal tener majestad, ya está mal tener grandeza o tener gloria. Está mal, desde el principio se descarta. Pero la realidad es que esos atributos únicamente están mal cuando el personaje, la persona involucrada, los busca. Es cuando se vuelve pecaminoso. Es decir, la gloria no es pecaminosa sino hasta que alguien la busca. La grandeza no está mal o no es pecaminosa sino hasta que alguien da su vida por obtenerla. El problema no está en tenerla, el problema está en buscarla. Porque si algo es cierto es que la palabra de Dios dice que Dios honra a los que Él honran a ese Dios. Yo honro a los que me honran, Él dice. Entonces la honra o la grandeza no es necesariamente pecaminosa en sí misma, sino que se vuelve pecaminosa cuando la buscamos.
Ahí es cuando todo se vuelve pecaminoso. Cuando hablamos de Cristo, en Hechos capítulo 5, verso 30 y 31, voy a leer esos pasajes, vemos una estrecha relación con esto que acabo de mencionar. Hechos 5:30 dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y el contexto de esto no es otra cosa que el día de Pentecostés, cuando Pedro está hablando a los judíos. En medio de toda esa agitación que se dio producto de la llegada del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y ser infundidos con poder de lo alto, la gente o el público que estaba ahí comienza a malinterpretar lo que ellos están viendo. Entonces Pedro toma la palabra y una de las cosas en su discurso que dice es esto: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. O sea, imagínate. Dios le dio grandeza a Cristo, pero ustedes lo mataron en un madero, como alguien que no tiene ninguna grandeza, sino como el peor de los delincuentes, como alguien indigno. Y Pedro sigue diciendo, a este, es decir, a Cristo, a Jesús, Dios ha exaltado. Eso significa le ha dado gloria, honra y majestad. Dios le ha exaltado, le ha dado gloria, le ha dado honra, le ha dado majestad con su diestra, poniéndolo por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Cristo ejecuta su sacrificio de redención por nosotros, el resultado de eso fue que Dios le dio a Cristo gloria, honra y majestad. No en su posición como Dios, sino en su posición como Mesías, como un Cristo redentor. Aquel Cristo redentor que los judíos mismos menospreciaron y colgaron. Dios le dio gloria, honra y majestad y lo sentó a su diestra. No como un testimonio en los cielos, porque allí Cristo no dejó de ser Dios, sino más bien como un testimonio en la tierra acerca de su autoridad y poderío. Eso significa que el que busca la grandeza fuera de Cristo tropezará. Nuestra grandeza se define en el sufrimiento y en la cruz. Eso fue lo que hizo grande a Cristo. La grandeza que podemos recibir de Dios viene producto de haber sacrificado nuestras vidas, de haber entregado nuestras vidas a su servicio. Y esas vidas representan honra a Dios y por lo tanto Él honra nuestras vidas. El problema es cuando el creyente quiere buscar honra por sí solo fuera de Dios. Fuera de su sumisión, fuera de su humillación, en lugar de exaltar el nombre de Dios Salvador, exaltando su propia obra o su propio nombre. Eso es lo que está mal. Confiar en Dios representa para nosotros un abandono total a la búsqueda de grandeza, sino más bien a la búsqueda de sacrificio. Número 5. El rey que confía en el Señor vive en la presencia de Dios. Ahora, ¿sí notas cómo cada vez las consecuencias se van haciendo mejores? El rey que confía en el Señor vive en la presencia de Dios. Sin duda, el Salmo, y en específico el verso 6, demuestra que la esencia propia del pasaje no radica en las bendiciones inagotables o en la abundancia de alegría mencionada, sino en la presencia de Dios. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Es decir, que la bendición y la alegría simplemente son resultado de haber estado o de estar en su presencia. Por lo tanto, no es una incitación a buscar la bendición y la alegría, sino más bien a buscar la presencia de Dios, que como consecuencia inevitable trae para la vida de aquellos que confían en Dios, como David lo estaba haciendo, bendición y, número 2, alegría. Los reyes de la tierra buscan bendiciones inagotables. Nosotros hemos contemplado cómo la historia claramente ha confirmado que la mayoría de los reyes que han pasado por este mundo, lo único que han buscado es
bendiciones inagotables o su propio renombre, su propia gloria, la abundancia de simplemente tener una vida de satisfacción. Pero eso fue totalmente opuesto y diferente a lo que David buscó. David lo que buscaba era la presencia de Dios. Y es que la realidad es que a veces parece que la presencia de Dios no necesariamente está estrechamente relacionada a la bendición y a la alegría, sino que pareciera por los ejemplos bíblicos que nosotros vemos que en la presencia de Dios a veces también hay sufrimiento, hay dolor. David tenía puestos sus ojos no necesariamente en los resultados, sino simplemente en la presencia de Dios. Todos esos reyes que pasaron por este mundo, a diferencia de David, buscaron su propio nombre y buscaron su propio beneficio. Sin embargo, David buscó lo que otros desecharon y obtuvo lo que todos buscaban. Y ese es el principio del reino de Dios. Que nosotros debemos buscar lo que otros desechan y así obtener lo que todos buscan. No por sí mismo en la obtención de lo que ellos buscan, sino simplemente y en sí mismo por disfrutar de la presencia de Dios. Cristo, como un rey eficaz, el libro de Hebreos nos describe cómo es que Él, en su propio cuerpo, mediante su sacrificio, abrió un camino nuevo, un camino vivo para nosotros que se conecta directamente con la presencia de Dios. Cristo hizo un puente por su cuerpo y en su sangre que nos conecta a la presencia de Dios. Así que Cristo mismo se convierte en el guía y al mismo tiempo en el objetivo de un pueblo que se supone debería de estar buscando su presencia. El apóstol Juan, al final, en el último libro que nuestra Biblia tiene en Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 9, no es necesario que vayan allí, simplemente saber que en ese pasaje el apóstol Juan está haciendo una descripción que es muy interesante para nosotros, porque en un momento nos muestra como en un flashazo algo del futuro que él está viendo y que nos enseña. Y lo que Juan está viendo no es otra cosa que el resultado de haber nosotros puesto nuestra confianza en Dios y que ese resultado no es otra cosa que la presencia de Dios. Entonces Juan corre una cortina y nos muestra una imagen de muchos personajes que ya obtuvieron el resultado tangible en sus vidas de haber puesto su confianza en el Señor. Y entonces Juan nos describe una multitud de creyentes con ropas blancas, con palmas en las manos, que encontraron su destino final, según lo que Juan describe, delante del trono del Cordero y en la presencia del Cordero. Esa imagen final que David nos presenta de ese grupo de personas que han llegado a la meta, que han hecho la carrera, que han peleado la batalla, Juan nos lo presenta, un grupo de personas vestidos con ropas blancas, con palmas en la mano, que han cumplido su meta de estar en la presencia del Cordero, delante del trono del Hijo de Dios. Y hermanos, mis hermanos, hacia allá vamos. Y eso es algo que debe de fortalecernos para poner nuestra confianza en el Señor. El hecho de que no podamos ver ni podamos estar actualmente vestidos con ropas blancas, túnicas blancas y palmas en las manos, eso no significa que no lo estaremos más adelante. Nosotros debemos de fortalecer nuestra confianza en el hecho que Juan nos demuestra del cumplimiento futuro de algo que nosotros ahora esperamos, pero que en esa visión que Juan está teniendo, él ya lo ve como una realidad que nos espera a nosotros. Entonces, ¿quién sabe si no en medio de esa gran multitud estemos tú y estemos yo? Número 6. El rey que confía en el Señor permanece. Mira lo importante que se vuelve permanecer cuando en algún punto pudiera ser algo no necesariamente de gran provecho. Permanecer se vuelve mucho más importante a medida que la historia del mundo y la historia de la iglesia avanza
hacia el regreso de Cristo. Cada vez se vuelve más valioso la palabra permanecer. Mira lo que dice el verso 7 del Salmo 21. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, ¿cuál es el resultado? No será conmovido. No será conmovido. Aquí conmovido puede ser entendido más fácilmente por nosotros como deslizarse. Esa es la palabra que está aquí, deslizarse. Por lo tanto, aquel rey que confía en Jehová y en su misericordia no será deslizado. No simplemente habla de un deslizamiento voluntario, sino de un deslizamiento provocado. Él no será deslizado. Dios, en medio de la guerra, había puesto un suelo firme bajo los pies de David. Y qué importantísimo es para un rey salir a la guerra en medio de un terreno firme, en medio de una confianza plena que simboliza la seguridad, a diferencia de un terreno inestable que simboliza la inseguridad o la incertidumbre. Qué importantísimo es para un rey salir a la guerra confiado de lo que va a hacer y no salir con dudas. Ahora, cada vez más importante se convierte el estar seguro dentro de un mundo en el cual cada vez hay más dudas. Eso significa que a medida que avanzamos en la historia hay más dudas que certezas. El mundo está más confundido que seguro. En el libro de los Hechos, bajo ese mismo discurso de Pedro en Pentecostés, en el capítulo 2, verso 25, Hechos capítulo 2, 25 y 26, allí hay una mención directa a este pasaje o a este verso 7 del Salmo 21, en específico a la frase no será conmovido. Allí, en Hechos 2, 25, Pedro trae al tema, a su discurso, el nombre de David. Y mira lo que Pedro dice de David. Hechos 2, 25. Porque David dice de él, o sea, está hablando de él mismo, y ahí hace referencia al Salmo 21, donde David está hablando en tercera persona, pero de sí mismo. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Entonces Pedro trae a este discurso, hablando de Cristo, la acción que ejecutó David. David nos dice, por cuanto el rey confía en Jehová, hablando del mismo en tercera persona, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Esa era la seguridad de David. Luego Pedro trae esa misma seguridad de David, la trae al presente y dice de David que él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Confiar en Dios es la mejor decisión que una persona puede hacer cuando vive, sobre todo, en un mundo resbaladizo. El tener un suelo firme se vuelve mucho más valioso cuando no caminamos en él. Es decir, nosotros no valoramos correctamente el precio que tiene el suelo firme, sino, por ejemplo, hasta cuando estamos en un avión, en una turbulencia excesiva y sientes que te vas a morir. Tú vas en un avión, comienza a moverse, caen las mascarillas, todo el mundo comienza a gritar y entonces tú valoras más que nunca en la vida el suelo firme. ¿Sí o no, hermanos? Y darías todo por estar en el suelo firme y no por caer de golpe, sino por estar allí, ¿no? Entonces ahí valoramos el suelo, pero sin en cambio todos los días nosotros caminamos en el suelo. Y eso incluye a aquellos que por quererse muy espirituales sienten que no, pero aún también. Todos caminamos sobre el suelo. Hay firmeza debajo de nuestros pies, sin embargo, la valoramos más cuando caminamos en ausencia de ella. Valoramos que bajo nuestros pies haya firmeza. Ahora, este mundo es un mundo fácilmente deslizable.
está hecho para deslizar a otros. Y ahí es cuando se vuelve de un gran valor el poder tener pies firmes en la persona de Cristo. En un mundo en lo cual nada es seguro, todo es falso, no hay certeza de nada, todo es duda. Para cada cual la verdad es según la perspectiva en cómo lo ve. Es decir, en un mundo en el cual no hay certeza, se vuelve muy valioso el poder dar pasos en la firmeza de un suelo, de un terreno, en la persona de Cristo. Mientras el mundo camina y da pasos sin saber a dónde va o sin estar totalmente estable en las decisiones que toma, en el comportamiento que tiene, en el futuro que le espera, nosotros caminamos firmemente en la persona de Cristo y valoramos esa firmeza bajo nuestros pies. Si Cristo resucitó, que es precisamente el tema del cual Pedro está defendiendo, y por eso toma esa frase de David, que habla precisamente acerca de la resurrección, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si Cristo resucitó, entonces a los que creemos en Él nos espera un destino glorioso, y eso nos afirma en medio de un mundo caído en el cual cualquiera puede deslizar. La resurrección de Cristo nos ayuda a caminar firmes. Cuando tú sientas que tus pies se deslizan, que tus pies tropiezan, recuerda que Cristo ha resucitado y que ese es el destino que nos espera si nosotros seguimos con nuestra confianza en Él, y eso nos afirma. Nos afirma, a pesar de que el mundo grita a los cuatro vientos que la decisión que tomamos de poner nuestra confianza en Dios es errónea. El ver la realidad de su resurrección nos afirma que tomamos la decisión correcta y nos ayuda a dar pasos firmes y seguros. Número 7. Vamos a terminar. El rey que confía en el Señor prevalece sobre sus enemigos. Lo cual significa, por sí mismo, que confiar en el Señor no siempre les caerá bien a todos. Confiar en el Señor puede acarrear a nuestra vida enemigos. Versículo 8 al 12. En estos 5 pasajes nosotros vamos a ver sinónimos. De hecho, el verso 9, 10, 11 y 12 son sinónimos del verso 8, en el cual todos en conjunto describen cómo el rey que confía en el Señor prevalece sobre sus enemigos. Y no necesariamente porque Él directamente los haga pedazos, sino porque vemos la respuesta de Dios y el cuidado de Dios. Verso 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Fíjate que el que ejecuta la sentencia no es el rey mismo, sino Dios. Su fruto destruirás de la tierra. Mira que al mismo tiempo podemos resaltar ahí qué importante es no poner nuestros ojos en el fruto de los gentiles, en el fruto de los impíos. Porque si algo es cierto es que aquí Dios enseña que su fruto será destruido en la tierra. No habrá nada de su fruto, nada de lo que ellos hayan logrado que pueda permanecer. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres también será destruida en la tierra. ¿Por qué? Dice David, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Es una escena un tanto descriptiva, ¿verdad? En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. David había sido puesto por Dios. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermanos? Sí. ¿Por quién había sido dispuesto David como rey? ¿Por el pueblo o por Dios? ¿Quién lo había elegido? Dios. La primera elección que el pueblo hizo fue errónea. Ahora Dios eligió. Y Él eligió a alguien al cual el pueblo nunca consideró siquiera haber elegido. Al más pequeño, un pastorcito de ovejas. Él eligió por rey.
Y si David confiaba plenamente en Dios, debía de confiar también plenamente en que su designación fue hecha por Dios. Y que por lo tanto él no necesitaba el respaldo del pueblo, sino confiar en aquel que lo había puesto por rey. Todo aquel enemigo que se levantara en contra del rey, se levantaba en contra de su designio como rey y se levantaba en contra de aquel que había hecho el designio sobre David como rey. Todo aquel que se levantara en contra de David, por lo tanto, se levantaba en contra de Dios. Y todo eso no es algo más que la consecuencia de confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, caminamos en este mundo con el respaldo del Señor. Y todo enemigo que se levante contra nosotros realmente no se está levantando contra nosotros, sino aquel que nos ha designado en esa función, aquel que nos ha puesto en esta posición. Nuestra confianza en Dios nos permite tener prevalencia sobre nuestros enemigos, no por una ejecución directa nuestra, sino por el cuidado que Dios tiene sobre aquellos que Él mismo ha designado. Aquellos que se oponen a Dios, no les espera otra cosa más que horno de fuego, ira, destrucción, derrota y muerte, que son las cosas que nos mencionan estos pasajes. Si estamos totalmente seguros que en el reinado de David está representado el reinado de Cristo, eso significa que todo aquel que se opone al reino de Cristo se opone a Cristo. Y nosotros sabemos, por lo que la Escritura dice, que tarde o temprano todos los enemigos de Cristo, por lo tanto enemigos de su reino, serán eliminados. Ese día nosotros veremos de forma tangible el resultado de haber puesto nuestra confianza en Él. En el día en el que Dios ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies y Cristo se manifieste en su grandeza como un rey triunfador, sabremos que cometimos o que tuvimos la decisión correcta en este mundo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y todo eso se logra mediante Cristo, es decir, Cristo es la diferencia entre quién es grato delante de Él y quién no. La clave, por lo tanto, no está en nosotros ni en nuestras obras, sino está en Cristo y en quien confiamos. Y finalmente, número 8, el rey que confía en el Señor puede y debe adorarlo. El rey que confía en el Señor puede y debe adorar al Señor. Versículo 13 es el último pasaje del Salmo 21, que dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Y el Salmo termina con una acción de alabanza. Todo el Salmo es un cántico de gratitud, que encuentra su final en el verso 13, que es un cántico de alabanza. Y es muy curioso, peculiar para nosotros, no para Dios, que el Salmo haya iniciado con palabras de alabanza y termine con palabras de alabanza. Haya iniciado con una exclamación de adoración y termine con adoración. Porque en el verso 1 precisamente así comienza: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Inicia con una exclamación de adoración y gratitud a Dios. ¿Y cómo termina el Salmo? Engrandécete, oh Jehová, con tu poder, cantaremos y alabaremos. Pregunta: ¿su poderío o nuestro poderío? ¿De quién vamos a cantar? ¿De sus virtudes o de las nuestras? De sus virtudes. En tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Curiosamente, nuevamente para nosotros, no para Dios, no solamente el Salmo 21 inicia y termina con adoración o alabanza, sino que incluso la Biblia misma inicia y termina con alabanza.
En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, al final de todo y al final de la historia de la redención por Cristo en nuestra vida, todo termina con un cántico. Y ahí Juan nos describe que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿qué es lo que dice o qué es lo que dirá ese cántico en un futuro? Grandes y maravillosas son tus obras, tu poder. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Cuál será la respuesta a eso? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solamente los que no le conocen, los que no han experimentado su poder, los que no se han humillado bajo su poder. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La Biblia comienza con una adoración al poder de Dios, una manifestación total del poder de Dios, y la Biblia termina con un cántico que alaba a un Dios todopoderoso. Creo que es importante entonces reconocer que la fuente de nuestra adoración nace directamente de un Dios todopoderoso. No nace necesariamente en nuestro corazón. Cuando nosotros adoramos a Dios con una alabanza que nace de nuestro corazón, no se originó allí, se originó en el poder de Dios y en lo que Él hizo por nosotros. El poder de Dios y lo que Él hizo por nosotros en la persona de Cristo transforma nuestro corazón y lo hace de tal forma, lo convierte en un origen adecuado de adoración. Nosotros no adoramos a Dios necesariamente porque salga de nuestro corazón, sino porque Dios es poderoso y Él ha transformado ese corazón. Y ahora ese corazón no puede hacer otra cosa más que adorar a aquel que lo ha creado, que lo ha transformado y que lo ha salvado. Así que es importante recordar cada uno de estos 8 puntos, 8 principios que nos enseñan de los resultados de confiar en Dios. Si confiamos en el Señor y en su poder de forma específica, tendremos una actitud de mayor adoración.